Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Acompáñenos en esta edición y juntos descubramos cómo ser libres de un mal que puede atraparnos a todos. Me refiero al desorden. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿es usted una persona ordenada en todo lo que hace o suele verse a sí mismo atrapado en el desorden? ¿Alguna vez echó a perder un negocio, se le fue algo de las manos, una gran oportunidad que usted podía disponer de ella por causa del desorden? ¿Recuerda situaciones en las que si hubiese sido más ordenado en su manera y forma de administrar las cosas, el dinero, el tiempo, hubiese usted tenido éxito en algo en particular? ¿Se ha percatado de ser demasiado desordenado? Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, tendremos que concluir que todos podemos ser esclavizados por el desorden. Desde el simple hecho de no saber llevar una agenda o ir dejando cosas en el camino por aquí y por allá, hasta la realidad de una vida completamente desordenada, todos podemos vivir en el desorden. La Real Academia Española define desorden como confusión y alteración del orden. También se refieren al desorden como perturbación del orden y disciplina de un grupo, de una reunión, de una comunidad de personas. Y aún un par de definiciones más lo ven como disturbio que altera la tranquilidad pública o como exceso o abuso. ¿Cómo podemos entonces identificar el desorden en nuestras vidas? Permítame darle algunos síntomas que le pueden ayudar a identificar si usted está siendo atrapado por el desorden. Pues cuando resulta visible en todos los aspectos de su vida que usted es una persona desordenada, porque hay para quien esto es sumamente visible en cómo maneja su hogar, sus espacios, su vehículo, su oficina e impera el orden, ahí usted ya lo sabe, usted es una persona desordenada. Cuando también al hacer recuento de nuestros asuntos de vida, vemos que lo habitual resulta ser que muchas cosas acaban mal por nuestra falta de orden. Sucede con los pagos, sucede con gestiones financieras, con asuntos de relaciones, y usted va haciendo el recuento y dice, por mi falta de orden esto resultó mal. También cuando demasiadas cosas en nuestra vida son el producto de la improvisación. Hay gente que improvisa todo el tiempo. Todos los días van improvisando, no hay un plan a seguir, no hay una consciente planificación de lo que se quiere hacer, de cómo se quieren hacer las cosas. Pues usted también ya lo sabe, esto le está indicando una esclavitud al desorden. De igual manera, cuando su agenda no tiene ni cuenta con un verdadero planteamiento de prioridades, esto le indica a usted un problema de desorden. Y finalmente, si usted no logra inventariar lo que tiene, hay gente que nunca se da cuenta qué tiene en casa, qué tienen en su empresa, usted no logra ni inventariar lo que tiene ni lo que no tiene o lo que hace falta, lo que hay, lo que no hay, no se sabe. Hay gente que no tiene la más mínima idea ni siquiera de sus deudas o de sus responsabilidades financieras y reina la imprecisión. Pues mucho cuidado con eso porque usted puede estar siendo esclavizado por el desorden. Y también si usted le cuesta organizar sus pensamientos, trazar un plan diario, saber qué va primero en su agenda, cuáles deben ser sus primeros movimientos, prioridades, intereses, pues como lo he insistido hasta ahora, usted está siendo atrapado por el desorden. Ahora, le cuento que algunos expertos hasta han escrito respecto a esto. Para el caso Vincent Melia Bomboy,
un investigador y escritor español, experto en psicología, por cierto, escribió una obra titulada Acariciando el alma con los dedos, en la cual se refiere a algunos estímulos del sistema nervioso y él lo ve desde el punto de vista psiquiátrico y dice que somos condicionados en nuestra conducta y es más, se refiere al tema diciendo que durante la historia de la extensión psíquica del ser humano hay evidencias de la existencia de lo que él llama una psique ordenadora. ¿Qué le parece esto? También al respecto en una curiosa obra titulada Elogio del desorden, óigalo bien. Eric Abrahamson y David Friedman, expertos en gestión de organizaciones, dicen a favor, oiga, curioso, del desorden, que el 59% de las personas afirman que piensan mal de alguien desorganizado y el 70% piensa bien de alguien que es pulido y organizado. Sin embargo, en su obra, de manera curiosa, ellos tratan de defender que un cierto nivel de desorden, dicen ellos, podría favorecer las gestiones organizacionales. Y según Pablo Garrido Gil, escritor de un libro titulado Educar en el Orden, hay estudios que demuestran la conexión existente entre la vida desordenada y los malos resultados. Y además, en esta misma obra, señalan también estudios que analizan las consecuencias para la salud que tiene, como ellos le llaman, vivir al revés, es decir, para personas que trabajan durante la noche y duermen durante el día o para personas que suelen desvelarse. Según estos estudios que ellos señalan, la persona que vive en desvelos pierde 5 años de su vida por cada 15 años de desvelos. Estas personas se divorcian 3 veces más y tienen 40% de posibilidades de padecer trastornos cardiovasculares, psicológicos y digestivos. Pues, ¿qué le parece todo esto? Nos habla del desorden, pero nosotros obviamente queremos descubrir cómo ser libres de este mal que puede ser tan común en nuestras vidas. Quédese con nosotros. Al regreso veremos qué nos dice la Biblia al respecto. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de hablar sobre el desorden. ¿Se siente usted atrapado ahí? Pero para encontrar libertad de este y otros males humanos, debemos ver qué dice la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos la verdad que Dios quiere que conozcamos acerca del mal, acerca del pecado. Según la perspectiva bíblica, el desorden es abordado por Dios porque de entrada, después de crear en el versículo 2 de Génesis, encontramos en el primer capítulo de este libro ya menciona acerca del desorden. Usted conoce el pasaje. Dice lo siguiente en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Así que debemos rescatar entonces que según la palabra de Dios, el desorden es dejar que impere la confusión y el caos. Y de hecho tiene esto una connotación y está ligado con las palabras que en el hebreo original encontramos al respecto. Así que hay cosas que llegan a tener lugar en nuestras vidas, que son buenas, son legítimas, son necesarias, pero que deben ser ordenadas, porque si no, usted y yo entramos en un caos total. Esto fue lo que hizo Dios. Algunos teólogos dicen que el desorden señalado en este versículo 2 del primer capítulo de Génesis obedece a la pugna celestial que se dio entre
entre Dios y Satanás, porque Satanás se rebela contra Dios, pero sin importar las razones teológicas que explican esto, vemos que Dios mismo nos deja reconocer y ver que la naturaleza de aquellas cosas creadas desde el inicio entró en caos, se perdió la forma original y Dios tuvo que ordenar su creación. El desorden viene siendo una puerta abierta a la desolación, se convierte en una puerta abierta a la pérdida de valores y también a la pérdida de la forma original que las cosas deben tener o deben mantener. Desorden entonces es dejarse llevar o dejar que impere la confusión y el caos. En segundo lugar, ¿qué es desorden si tratamos de verlo a la luz de la Biblia? El desorden es dejarse llevar por lo que carece de propósito. Hay cosas que comienzan bien, pero van saliéndose de su curso correcto y resultan posteriormente en un mal. Mire usted lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 5. Palabras del apóstol Pablo. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. ¿Qué estaba celebrando Pablo de la iglesia en Colosas? Pues estaba agradado porque a pesar de que él no estaba presente para ejercer su liderazgo, ellos mantenían orden, es decir, se mantenían enfocados en los propósitos espirituales, se mantenían sanos, sin salirse del curso. Así que Pablo reconoce que por la ausencia de aquel liderazgo que él ejercía, la tendencia humana podría ser, como suele suceder en las familias, que cuando los padres no están, los hijos comienzan a hacer cosas desordenadas, sucede en las empresas que si el jefe no está viendo lo que se hace, las personas sienten que pueden entrar en una especie de libertinaje con lo que hacen, con su productividad. Pues Pablo dice, a mí me alegra que aunque yo no estoy, ustedes se mantienen en un buen orden, es decir, se mantienen fijos y enfocados en el propósito que les he enseñado. Hay ocasiones en que las relaciones, las agendas, las acciones carecen de propósito. Por ejemplo, el entretenimiento. Si usted se deja llevar por demasiado entretenimiento, aquello que comenzó para servirle de refrescamiento deja de carecer de propósito. Puede suceder con las amistades. Hay amistades que pasan de ser amistad para convertirse en complicidad, porque desorden es dejarse llevar por lo que carece de propósito. ¿De qué otra manera podemos ver esto? Pues el desorden es volverse inconsistente, volverse irregular y también inestable. Cuando usted y yo caemos en desorden, entonces dejamos de tener consistencia, dejamos de estar regulares en lo que requiere de nosotros regularidad y comenzamos a ser inestables. Menciono lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:20. Me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y, oiga, alborotos. O sea, Pablo está hablando en un lenguaje completamente diferente a como le habla a los colosenses, porque dice, me parece que ustedes pueden entrar en desorden, volverse inconsistentes con el mensaje que han recibido, con la ética que han aprendido. El desorden se reconoce por falta de consistencia. Hay gente que comienza a ser inconsistente en sus horas de llegada, comienza a ser inconsistente en cómo maneja el plan del día, su agenda, no tiene regularidad en su esfuerzo de vida que debe imprimirle a lo que hace y empezamos a perder nuestra identidad, a perder nuestros enfoques y aún nuestro propósito de vida. Pues Pablo temía que esto estuviera sucediendo con la iglesia de Corintios y que ellos llegaran incluso al caos
total. 3 cosas hemos aprendido acerca del desorden según los contextos bíblicos. Primero, que desorden es dejar que impere la confusión y el caos. Esto puede sucederle a usted en su casa, puede sucederle en su trabajo, en su empresa. También tiene que ver con dejarse llevar por lo que carece de propósito. Por eso hay que preguntarse todos los días, ¿lo que hago se mantiene enfocado y ligado a un propósito? Y tiene que ver el desorden con volverse inconsistente, irregular e inestable. Ahora bien, de todo esto podemos librarnos si llegamos a conocer qué huellas de libertad aplican para ser libres del desorden. Le invito a que se quede con nosotros. Hoy en Huellas de Libertad aprenderemos cómo ser libres del desorden. Pero hagamos un recuento. Según la Real Academia Española, desorden es confusión, alteración del orden, perturbación de la disciplina, de los grupos, de una reunión, de una comunidad de personas. Tiene que ver con disturbio que altera la tranquilidad, incluso la tranquilidad pública, o con el exceso o abuso. Y según la palabra de Dios, hemos aprendido que desorden es dejar que impere la confusión y el caos. Tiene que ver con dejarnos llevar por lo que carece de propósito, ya sea en el tiempo, en las formas, y volverse inconsciente, irregular e inestable. Pero, ¿cómo podemos ser libres del desorden? ¿Cómo es que usted y yo podemos dar pasos para que no nos atrape y esclavice el desorden? Pues en primer lugar, una huella de libertad que claramente usted y yo podemos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, debemos reconozca en qué áreas de su vida impera el desorden. Ya hemos citado que a pesar de ver la mano creadora de Dios en aquel primer episodio de esta creación de la que disfrutamos, la misma palabra de Dios reconoce que hubo un momento, hubo un espacio, hubo una crisis de caos y de desorden. Lo leemos de nuevo, Génesis 1:2. Dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Pues si el creador del universo toma esa libertad de reconocer cómo estaba su creación, cuánto más usted y yo debemos aprender a ver y a reconocer en qué áreas de nuestra vida impera el desorden, quizás sea en su agenda, en sus finanzas, en cómo usted maneja lo que llega a sus manos, porque hay gente que hasta lo que toca todo lo deja desordenado. ¿En qué áreas impera el desorden? Solo usted lo puede reconocer y yo debo reconocerlo en mi propia vida. Ese es el primer paso, la primera huella de libertad que podemos seguir. En segundo lugar, para ser libres del desorden, pues haga lo siguiente, ordene su vida de adentro hacia afuera. Hay personas que comienzan a ordenar sus espacios y no quiero decir que esto no se pueda o no se deba hacer, pero yo creo que el orden debe ser de una manera integral. Y a veces nuestro desorden externo solo es el reflejo de toda una vida interna de desorden en motivaciones, en emociones, en la manera de pensar. Y debemos dejar que Dios nos refresque, que Dios renueve nuestro pensamiento y ordenar la vida de adentro hacia afuera. ¿Cómo se hace esto? Pues dejando que el Espíritu de Dios actúe, dejando que Dios venga a establecer orden correcto a nuestras vidas. En la parte final del versículo 2 de Génesis 1 se lee lo siguiente: el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas.
Y posteriormente comienza el relato de cómo Dios ordena que sea la luz y Dios le va imprimiendo orden a todo lo creado, pues usted y yo necesitamos que ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas, se mueva en nuestro ser interno. Que Dios comience a ordenar cómo vivimos hacia adentro, cómo somos, cómo nos sentimos. Recordemos también lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si usted entra en una relación correcta con Dios por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo, ese es el primer paso para que usted ordene su vida de adentro hacia afuera. Jesús comienza a establecer paz. Uno comienza a reconocer prioridades espirituales y a vivir de acuerdo a esas prioridades, y Dios comienza también a ordenar la mente, las emociones, a ordenar que las cosas del pasado queden en el pasado, las que se deben administrar en el presente sean bien consideradas, y la vida entera de los que nos dejamos ordenar por Dios comienza a tener otro panorama. Así que mi consejo es: ordene su vida primero de adentro y luego las cosas que están fuera. Y en tercer lugar, haga del orden una herramienta para obtener calidad de vida sin caer en perfeccionismos, sin volverse usted más bien como un esclavo, pero de esa excesiva inclinación a que todo esté perfecto y que todo esté ordenado. El orden realmente ni siquiera es una virtud, es una herramienta que mejora nuestra calidad de vida. Usted comienza a ordenar la agenda, a ordenar las cosas que tiene en casa, comienza a ordenar qué se come, qué no se come en su mesa. Todo esto requiere una actitud de alguien que quiere imprimirle orden a su vida. Incluso ordenar sus tiempos. Hay gente que sus tiempos son demasiado desordenados. Pues en 1 Corintios 14:40 leemos lo siguiente: todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y Pablo está llegando a esta conclusión hablando de vida de iglesia, hablando de las expresiones de los dones espirituales. Pero por supuesto, este principio, más bien esta orden que Pablo nos da de manera imperativa, tiene que ver con toda nuestra vida. Imagínese si usted y yo, no solo cuando se trata de iglesia tenemos orden apropiado, maneras apropiadas de hacer las cosas, sino en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en el matrimonio, en las finanzas, en los negocios, en todo lo que nosotros hacemos. Pues apliquémoslo. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Si usted verifica la calidad de su vida y comienza a hacer de manera apropiada lo que usted hace y lo que usted es, usted va a disfrutar una mejor calidad de vida. 3 cosas entonces, para que luego oremos. Hay que reconocer en qué áreas impera el desorden y el caos. Debemos ordenar nuestra vida primero hacia adentro y luego hacia afuera. Y por último, haga del orden una herramienta que mejore su calidad de vida. Oremos. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a tener vidas ordenadas, que no nos quedemos esclavizados, Dios, en el caos, que no seamos atrapados, Señor, por aquello que pierde propósito. Y si descubrimos que algo pierde propósito, que lo abandonemos para tener vidas ordenadas, primero hacia adentro, Señor, y luego de manera externa. Y te pedimos, Padre, que el orden se convierta en una herramienta que nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Hoy hemos hablado del desorden, pero en Huellas de Libertad seguiremos encontrando cómo ser libres de aquellas cosas que fácilmente atrapan nuestra vida. Siga con nosotros en nuestro siguiente programa y juntos encontremos Huellas de Libertad.